Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela compartirán la sede de la 27 edición de las Edades del Hombre, que a partir del mes de junio y bajo el nombre de Hospitalitas deleitará a los visitantes con una muestra expositiva cuyo relato gira en torno a la solidaridad. Ya se ha iniciado el montaje en la Colegiata de Villafranca, aunque la Iglesia de Santiago aún tendrá que esperar a la conclusión de las obras de restauración. En definitiva, todo en marcha para levantar el telón de la mayor exposición de arte sacro de España. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. En los próximos minutos analizaremos las claves del éxito de la que se ha convertido en una referencia cultural de nuestra comunidad. Las Edades del Hombre ha logrado a lo largo de 3 décadas unir personas y territorios. No es la primera vez que sale de Castilla y León, este año en Galicia, pero también lo ha estado en Plasencia o Madrid, aunque no ha sido hasta que la muestra llegó a Amberes o Nueva York cuando se evidenció la verdadera dimensión de esta iniciativa, que nació allá por los años 80. A lo largo de estas 26 ediciones, las edades arrojan cifras que conocemos a través del informe de nuestra compañera Leticia Sánchez. 12 millones de visitantes, 5.228 piezas expuestas, la recuperación de casi una veintena de templos, de miles de bienes muebles y un revulsivo económico para las localidades que han acogido la muestra. Son las cifras que resumen el proyecto expositivo de las Edades del Hombre, una iniciativa de las 11 diócesis de Castilla y León que empezó a gestarse en 1986, que se hacía realidad en 1988 y que, desbordando todas las previsiones desde entonces, ha celebrado 26 ediciones en 28 localidades, 2 de ellas muestras internacionales en Amberes en 1995 y en Nueva York en 2002. Además, en 2022 la exposición salía de Castilla y León a una comunidad vecina y la muestra tenía una sede única en Plasencia. A Transitus tomará el relevo este año Hospitalitas, con 4 sedes en Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela. Sin duda, el proyecto cultural más importante de Castilla y León y uno de los más importantes del país. Esta, como todas las demás, no se limitará a una exposición cronológica o por autores de las obras, sino que contendrá un relato, sello de las Edades del Hombre. Muestras que han recorrido la vida de Cristo, la pasión, la vida monástica de la Iglesia o los dilemas del hombre y han sacado del olvido en ermitas y conventos documentos, códices, partituras, esculturas o pinturas. Además de las exposiciones temporales, la Fundación de las Edades del Hombre desarrolla otros proyectos, como el proyecto ERA, donde busca una salida a los espacios religiosos que por falta de vocaciones han perdido a las comunidades que los habitaban. Así han recuperado para usos museísticos y culturales los conventos de las Úrsulas y las Claras en Salamanca. Proyecto de musealización también el de Campos del Renacimiento, con 5 sedes en las localidades palentinas de Becerril de Campos, Cisneros, Paredes de Nava y Fuentes de Nava, cuna de figuras fundamentales del Renacimiento en España como Pedro y Alonso de Ruguete, Alejo de Bahía o Jorge Manrique. La Fundación también organiza talleres para los escolares y cuenta con un centro de restauración propio por el que han pasado 1/3 de todas las piezas expuestas. 3 décadas dan para mucho, lo hemos visto, y no hay que olvidar que las Edades del Hombre nacieron con el objetivo de poner en valor el amplísimo y valiosísimo patrimonio de la Iglesia, cuyo estado de conservación en ocasiones no era el adecuado. Esa es una de las patas del trabajo de la Fundación, la restauración de aquellos elementos que formarán parte en gran medida del relato expositivo de cada edición. Profundizamos en ese trabajo y en todo lo que supone una muestra de estas características para las instituciones que la respaldan. Es un reportaje de Natalia Fernández, Antonio Pereda y Samuel Gómez.
Silvia, en torno a una veintena de piezas son las que van a pasar por este taller hasta esta nueva edición de las Edades del Hombre. Tienen que estar listas 2 semanas antes y desde el año 88, desde esa primera edición, se calcula que un tercio han pasado por aquí. Cuéntame un poco cómo son esos días de trabajo en este taller. Bueno, pues son días muy intensos de trabajo. Y bueno, desde que se decide, se hace una selección de las obras que van a ir a la exposición, se valora también el estado de conservación en el que están. Entonces, hay algunas que solo necesitan una puesta a punto, que se hace en el mismo lugar expositivo, y hay otras que necesitan pasar por el taller. En el taller se restaura de la manera tradicional, como estamos viendo, pero es verdad que las nuevas tecnologías también os están ayudando un poco, ¿no? Para que también sea de una manera menos corrosiva, ya no para la pieza en sí, sino para el restaurador. Y hay otras cosas que bueno, nos ayudan mucho las nuevas tecnologías, el ver una obra con infrarrojos, con luz ultravioleta, hacer radiografías con rayos X, etcétera. Una de las cosas importantes también a la hora de restaurar una de las piezas es que hay que respetar la originalidad de la misma, pero también tiene que ser discernible, ¿no? Es uno de esos pilares fundamentales de la restauración. Claro, claro. Es importante que todo lo que tú hagas sea estable, que dure en el tiempo, que sea discernible lo que hablamos y que sea reversible, es decir, que en cualquier momento se pueda retirar. Entonces, es verdad, a la hora, por ejemplo, de reintegrar el color, tenemos que hacerlo de manera que, mediante unos códigos que pueden ser unas rayas o unos puntos, tú desde lejos no lo aprecies, la obra queda completa, pero en cuanto te acercas sí que ves perfectamente lo que ha hecho el restaurador y lo que ha hecho el autor de la obra, ¿sabes? Luego, además, siempre se hace un informe técnico de documentación de todo el proceso que se ha hecho, con fotografías, con tablas, etcétera, para que se documente bien lo que se ha hecho en la obra. Hacéis una labor muy importante en Castilla y León porque al final estáis conservando nuestra historia, la de nuestros pueblos y la de nuestras ciudades también. Pues la verdad que somos unos privilegiados, es verdad, porque estamos trabajando con la historia de Castilla y León. No solamente estamos actuando sobre obras de autores de primera fila, sino que también con obras que tienen para los castellano-leoneses mucha tradición, mucha devoción, ¿sabes? Entonces eso es muy importante también. No solamente es la obra material, que por sí ya es una obra de arte, sino que tienen ese aspecto devocional que también es muy importante. Es el legado, ¿no? De nuestros pueblos y de nuestra historia. Es el legado, sí. Y tenemos la suerte de que ha pasado por aquí autores como pues Gil de Siloé, Alejo de Baía, Juan de Juni, Goya, Murillo. Bueno, es un privilegio, de verdad. Pues fue una invención de un cura vallisoletano, de Pepe Belicia, fallecido desgraciadamente hace ya mucho tiempo, que ejercía como párroco en San Ildefonso, que había sido mi párroco hasta que me casé. Yo tomé posesión como consejero de Cultura de la Junta el 29 de julio del 87 y en septiembre vino a verme al despacho, no se me olvidará nunca, con un bro de esos de colegio, de hojas cuadriculadas y una espiral donde tenía su proyecto de las Edades del Hombre. Yo no voy a presumir de que enseguida adiviné el éxito que iban a ser las Edades del Hombre, pero sí la verdad es que me creó una cierta inquietud. Entonces lo planteé en la Junta de Castilla y León. Hay que recordar que en aquella época el presidente era Aznar y éramos 5 consejeros. Las cosas empezaron a funcionar, pero la verdad es que nos costó arrancar. Hasta el punto, creo recordar, hablo de memoria, no he mirado archivos, que nuestro proyecto era que terminara la fase de Valladolid el 8 de diciembre y justamente a medida que íbamos llegando a diciembre empezaron las colas y la tuvimos que mantener abierta mucho más tiempo. Había un problema doméstico, había que calefactar la Catedral de Valladolid, porque claro, en diciembre no es precisamente una temperatura muy agradable, pero bueno, entre todos hicimos un esfuerzo y el proyecto salió adelante. Yo tenía pues una cierta ilusión con que aquello saliera y desde luego mis expectativas, como yo creo las del propio Pepe Belicia, se vieron muy superadas.
Las Edades del Hombre es esa herramienta que ha plantado un poco la semillita para que valoremos el patrimonio, ¿no?, que tenemos en Castilla y León. Sí, lleva ya muchos años trabajando, desde el año 1988, que celebró aquí en Valladolid, precisamente, bien cerquita, en la Catedral, su primera edición. Pues son ya 26 ediciones las que lleva trabajando, poniendo el foco a la importancia del patrimonio de Castilla y León y en especial el patrimonio religioso de Castilla y León, que es extensísimo y no tan importante su extensión como su calidad y su importancia, ¿no? Y la verdad es que tenemos que estar muy agradecidos a que Castilla y León cuente con una entidad como la Fundación Edades del Hombre, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que el patrimonio forma parte de nuestra identidad, ¿no? Por eso es tan importante valorarlo y por eso es tan importante salvaguardarlo, precisamente, ¿no? Claro, porque el patrimonio es la memoria recibida, ¿no? Y por tanto, lo que heredamos estamos, bueno, pues obligadísimos, convencidos también de que tenemos que entregarlo a las siguientes generaciones en mejor estado de conservación. Un patrimonio religioso que forma parte de nuestras ciudades, pero también de nuestros pueblos, ¿no? Sí, en especial de nuestros pueblos, en especial de nuestros pueblos. Es verdad que el patrimonio de las ciudades, muy ligado también a las catedrales, los cabildos, etcétera, etcétera, a las parroquias, es importantísimo, pero claro, Castilla y León es un territorio eminentemente rural, ¿no? Y claro, pues el patrimonio religioso con el que contamos en Castilla y León es extraordinario. Piensa que hay pequeños pueblitos que cuentan con varias parroquias, con unas colegiatas enormes, con unas iglesias que parecen catedrales, ¿no? O sea, quiere decir que somos muy afortunados de haber recibido toda esta memoria, así que vamos a ver si trabajamos todos, no solamente edades, no solamente las administraciones, sino toda la sociedad en Castilla y León, pues trabaja, ¿no?, en esta promoción del patrimonio, asimilándolo como propio y trabajando para que las siguientes generaciones lo reciban en mejores condiciones. Edades es una marca, como dices, de Castilla y León, pero que al final eso está llegando a otros puntos de España, ¿no?, que al final también es un poco el objetivo, ¿no? Por supuesto, sobre todo porque tenemos una entidad como es la Fundación Edades, que es la mejor embajadora. Es decir, la Fundación Edades es una institución que está consiguiendo exportar estos modelos, y que está convenciendo y conectando con otros territorios de una manera muy, muy sencilla, y por tanto, pues no solamente desde Castilla y León exportamos otras cosas, el mundo de la agroalimentación, el mundo de la automoción, de la energía, etcétera, etcétera, sino que también exportamos patrimonio y modelos de gestión del patrimonio. Así que yo creo que esto es pues una de las mejores noticias, contar con una entidad con la reputación que tiene Edades, ¿no?, y desde luego a la exposición y la explotación del patrimonio. Para que llegue a todos, ¿no? Efectivamente, para que se socialicen estos procesos, que generen emoción, es decir, que nos veamos partícipes, protagonistas. Todos los ciudadanos somos protagonistas de este patrimonio, que lo disfrutemos y que generemos economía en los territorios. Emoción, has dicho una palabra además que a mí me gusta mucho para defender y para decirlo y definir lo que es el patrimonio y la cultura, ¿no?, porque nos entusiasma y también nos hace eso, ¿no? Pues efectivamente, cualquier elemento patrimonial nos toca los sentimientos. Es decir, uno se pone delante de la casa donde nació, de la casa de sus abuelos, o el colegio donde fue de niño, o escucha los acordes de la canción con la que te enamoraste por primera vez, y esto es emocionante. Así que imagínate bienes que son pues patrimonio histórico o incluso patrimonio de la humanidad, como son los elementos del Camino de Santiago, ¿no? Pues es que nos toca dentro y nos conmueve, claro que sí. Esto es una ilusión que comenzamos en el 2008 pensando en que Villafranca, con todo este patrimonio, era un lugar adecuado para recibir las Edades del Hombre. Todo este rico patrimonio histórico, natural y todas las personas con este carácter de hospitalidad que tenemos Villafranca se juntan pues para mostrar a toda la comunidad y a todo el mundo este potencial que tenemos. Me encuentro muy feliz. Lógicamente, en mi idea pasaba por en estos momentos ser el alcalde de Villafranca y encabezar este proyecto. No, las circunstancias no lo han querido, pero en todo caso estoy feliz y contento. Es de tal valor el patrimonio artístico que ha sido objeto de que algunas de estas piezas han ido a diversas exposiciones y todo esto. ¿Por qué? Porque lo queremos unir también a todo el patrimonio natural que tenemos. Estamos en un patrimonio natural, un patrimonio mundial, como es el Camino de Santiago. Estamos cerquita de las médulas. Estamos en una situación orográfica muy buena para la comunidad y pensamos que es un sitio, un enclave privilegiado
para que la gente, la poca gente que habrá sin duda que no conozca Villafranca, pues pueda venir y puedan disfrutar, y a la vez que van a disfrutar de todo este patrimonio que vamos a mostrar dentro de nuestros templos, puedan mostrar de este conjunto histórico que es Villafranca y de toda la comarca. Estamos a las puertas de la nueva edición de las Edades del Hombre. Se abrirá la Puerta del Perdón de Villafranca, a la par que la Puerta Santa de Santiago, para dar la bienvenida a esta gran exposición, Hospitalitas. Está con nosotros el director de comunicación de la Fundación Edades del Hombre para abordar todas estas cuestiones. Jesús Barros, bienvenido a Espacio Abierto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por dejarnos compartir con vosotros este espacio abierto. Bueno, han sido 3 décadas de labor ingente, pero también de un éxito sin precedentes. Escuchábamos al ex consejero que incluso en la primera edición desbordó todas las expectativas. ¿Qué tiene las Edades del Hombre que aglutina tanto interés por parte de tantísimo público? Las Edades del Hombre es un proyecto que, además de ser emblemático en Castilla y León, yo creo que ha sabido conjugar muchos aspectos que en el año 88 no eran tan habituales como hoy en día, pero yo creo que han ido calando y creando incluso una educación patrimonial a lo largo de estas 3 décadas. En el año 1988 no existían tantos museos, tantas iniciativas, tantos espacios expositivos como a lo mejor podemos entender en el día de hoy en Castilla y León. Entonces esa semilla que fue forjando las Edades del Hombre desde ese primer año en la Catedral de Valladolid durante las 26 ediciones y estos 36 años, la verdad que ha calado en la sociedad de tal manera que ahora entendemos en el patrimonio religioso que hasta entonces había sido una carga que había que mantener, había sido un pesado lastre incluso para la economía de muchas instituciones, se convirtió en una palanca, en una fuente de riqueza, en un motor para el territorio, para un territorio como Castilla y León. No sé si después de tantos años y de tantas ediciones podemos decir que el material que nutre las Edades del Hombre puede agotarse, porque ha evolucionado muy bien. No sé si podemos pensar en un final de las Edades en algún momento, o sigue aflorando esas obras, esas esculturas, esas pinturas que nutren las exposiciones. Afortunadamente tenemos el privilegio de vivir en un territorio, nuestra comunidad, que es la región europea que más patrimonio religioso atesora. Estamos hablando de un inventario de 400.000 bienes. Entonces, estamos hablando de que si en este tiempo, que son 26 ediciones, hemos expuesto una cantidad un poquito superior de 5.000 piezas, hasta llegar a esos 400.000 bienes podemos tener un largo recorrido expositivo y seguir eligiendo las mejores de cada lugar y haciendo que la gente que vive en nuestros pueblos y en nuestras ciudades continúe sintiéndose muy orgullosa de lo que allí tiene. Lo que está claro es que cada edición se fragua a fuego lento. Imagino que hay muchas cuestiones, muchas derivadas que valoran desde la Fundación para que una localidad se lleve el premio gordo. Porque hemos escuchado al exalcalde de Villafranca que han sido 16 años de trabajo para intentar cumplir con esas condicionantes que plantea la Fundación para acoger unas Edades del Hombre. ¿Qué tiene Villafranca? Aparte de, claro, de lo bien que ha vendido el exalcalde de esta localidad leonesa. Cuando la Fundación se fija en un lugar para albergar alguna de sus ediciones, tenemos que poner los ojos en muchas cosas. Evidentemente, patrimonio, historia, arte, sensibilidad con el patrimonio, son cosas de primer orden que no podemos dejar de percibir en estos momentos. Villafranca lo tiene sobradamente cumplido, por así decirlo. También tenemos que tener en cuenta que un volumen de visitantes como el que acoge cada año con cada edición una exposición de las Edades del Hombre, requiere otro tipo de recursos que van mucho más allá de que estos ya he citado. Estoy hablando de algo tan mundano y algo tan simple como pues, una calidad en el servicio hotelero, hostelero, hacer una experiencia agradable de cómo aparcar, cómo es de accesible la llegada a los lugares.
En fin, lo que nosotros buscamos, en este caso el patronato de la Fundación, que está compuesto por todos los arzobispos y obispos de Castilla y León, lo que nosotros buscamos es hacer una experiencia agradable, oportuna y a la altura de la excelencia que busca la Fundación. La aportación de la Fundación a esa exposición que se abrirá en junio en Villafranca, ¿en qué porcentaje estamos? Porque es verdad que nos ha dicho que hay mucho patrimonio en Villafranca. Me imagino que será complementario con esas otras piezas que salen de la Fundación. La exposición, cada exposición de las edades bebe primero del territorio en el que se encuentra. En este sentido, en la diócesis de Astorga, en la que se encuentra Villafranca del Bierzo, pues tenemos ahora mismo los ojos centrados en una gran selección de esos lugares. Es verdad que para contar la historia que queremos contar, que este año es la historia de la hospitalidad, lo que nosotros buscamos son piezas que realmente reflejen lo que expresa el guión que han escrito los guionistas, valga la redundancia, junto con el equipo de comisariado y toda la gente que está en la creación de la edición. Por lo tanto, también nos servimos de un nutrido grupo de piezas que llegan desde todas las diócesis de Castilla y León, pero también incorporamos desde otros puntos de España, de galerías, de museos, de colecciones privadas. La verdad que, en resumidas cuentas, la diócesis de Astorga tiene mucho que decir, pero vamos a sorprender mucho a la gente que venga a Villafranca este año. Qué importante el relato en cada edición de las edades, ¿verdad? La verdad que es el gran matiz diferenciador que tiene las edades del hombre con respecto a otros museos, a otras exposiciones, a otras propuestas culturales o artísticas que puedan existir. Para que se hagan una idea los telespectadores, lo primero que hacemos nosotros es escribir un guión. Y luego esas palabras del relato, de la temática que nosotros hemos elegido, muy atentos a cada lugar donde se celebra la exposición, esas palabras son sustituidas por imágenes, de tal manera que en lo que nosotros hacemos que el visitante vaya siguiendo el relato simplemente mirando las imágenes y con unas explicaciones breves, evidentemente, como contexto. Pero es el gran matiz, es la gran virtud y algo que, pues, hábilmente ha sabido mantener la Fundación a lo largo de todas las ediciones y de todos los años. El relato es lo importante y a partir del relato viene todo lo demás. Decíamos que qué importancia la calidad y la cantidad de las piezas y qué importante también esa labor que hemos podido observar de restauración. Supongo que al final ese era el objetivo primordial cuando nacieron las edades del hombre, ¿no? Recuperar ese patrimonio. Hace años, décadas, que no se valoraba en su justa medida la importancia de esa preservación. De hecho, no sé cuánto expoliado o cuánto desechado ha habido en este camino. Afortunadamente se ha respondido a tiempo, ¿no? Hemos salvado, cuando digo hemos, digo Castilla y León como comunidad, hemos sido capaces de salvar un patrimonio y volver a ponerlo en valor y volver a presumir de él, que es lo importante. Yo creo que es esa identidad de la que hablábamos anteriormente, en la que hemos sabido hacer que los castellanos y leoneses se sientan orgullosos. Las necesidades del patrimonio han ido evolucionando a lo largo de los años. No tiene la misma necesidad del patrimonio de Castilla y León en el 88, cuando veíamos las imágenes de la Catedral de Valladolid, que a lo mejor denotaba un descubrir, un investigar, un conocer y dar a conocer. Y ahora, sin embargo, con el transcurso de los años, el patrimonio ahora depara una gestión integral, un conocimiento, unas estrategias, quizás sea la palabra más adecuada. Y evidentemente el papel de la Fundación Las Edades del Hombre ha ido variando con las necesidades que ha tenido este patrimonio. Antes exponíamos, ahora ya gestionamos, nos hemos convertido en una entidad que enseñaba cosas para ser ahora en una entidad que gestiona de manera integral y estratégicamente todo el patrimonio. Era obligado. Esa evolución, no se podía estancar la Fundación en esas exposiciones, esperar a un año o 2 años en algunos casos el plantear esas exposiciones. Ha diversificado su actividad, como bien apunta, y yo creo que ahora lo importante casi es lo otro. No sé qué, hemos apuntado un poco en el informe todas las actividades que se desarrollan desde la Fundación. Supongo que al final la labor pedagógica puede ser incluso de las más importantes, ¿no? Claro, de una manera sin perder la perspectiva de ser sensibles, respetuosos e incluso amantes del patrimonio,
Ahora mismo la Fundación Las Edades del Hombre ha dado un giro totalmente hacia la profesionalidad, por así decirlo. Evidentemente, somos muy conocidos por las exposiciones y tenemos muchos seguidores a lo largo del territorio que están esperando con cada edición que se abran las puertas para ir a ver el lugar donde se celebra. Incluso no les importa la temática, no les importa qué obras se exponen, porque ellos saben que lo que tenemos lo van a disfrutar. Son objeto de peregrinación Las Edades, y además este año con mucho más motivo. De devoción. Es así. Sin embargo, pues eso es a lo que me refería, que esta labor de exposiciones nosotros hoy en día la vamos conjugando y la vamos salpimentando con lo que creemos que la Fundación tiene que ocupar en el papel del patrimonio de Castilla y León, que son labores de consultorías, aconsejar y acompañar a las diócesis en cuestión de patrimonio, remusealizar otros espacios, no sé, poner nuestra experiencia de la mano de aquellos gestores de patrimonio que en realidad también aquí en Castilla y León tienen mucho que decir. Entonces, no quería perder el foco en lo que es la sede compartida en esta ocasión, en esta edición. Sé lo que trabajó Villafranca por llevarse a Las Edades. No sé si el compartir sede suma o resta para ese municipio que ansiaba tener esa sede y además que iba a generar mucho rédito en torno a ello. Hablaba antes de esa economía que genera en torno a Las Edades, ¿no? Nosotros, francamente, lo tenemos muy claro. Que Santiago de Compostela comparta edición con Villafranca del Bierzo claramente solo suma. Es verdad que para explicar esta decisión quizá hay que entender el sentido de lo que es la edición en sí. Me explico. Villafranca del Bierzo es Camino de Santiago y el Camino de Santiago es hospitalidad. Francamente, desligar esto del lugar de la meta de todos los peregrinos que pasan por Villafranca de Santiago, pues sería una bala perdida, francamente, que lamentaríamos. Además, podemos mirar de otra manera. Villafranca, aparte de toda la magia que tiene entre sus paredes y entre sus calles, cuenta con una cosa fundamental y que mucha gente conoce, otras que quizá desconocen, pero que es un símbolo muy potente dentro del Camino de Santiago, que es la Puerta del Perdón. Esa Puerta del Perdón es el lugar donde los peregrinos que no pueden llegar a Santiago pueden adquirir la indulgencia y pueden adquirir pues, ese perdón que van demandando con su recorrido y con su peregrinaje hacia Santiago. Son los dos lugares exclusivos del camino, Santiago de Compostela y la Puerta del Perdón de Villafranca del Bierzo. Esa conexión era inevitable. Eso es la hospitalidad, esa es la conexión que nosotros estamos buscando. Ahora ya, más en lo mundano, desaprovechar toda la promoción que puede tener Villafranca del Bierzo en una ciudad tan importante, tan simbólica para el peregrinaje, para el turismo y para la cristiandad como es Santiago de Compostela, yo creo que es una cosa que lamentaríamos. Las cifras del INE, del Instituto Nacional de Estadística, hablan de que cada año pasan por Santiago de Compostela 800.000 personas. Esas las oficiales. Somos conscientes de que extraoficialmente son millones los que pasan por ese lugar. Que todas esas personas encuentren la imagen, la información y el aliciente de viajar hasta Villafranca del Bierzo, yo creo que es una cosa que no solo trasciende e impactará seriamente en Villafranca, sino a toda la comarca del Bierzo. Esa sede compartida es una de las evoluciones de Las Edades. Al principio empezaron esas 4 capitales de provincia con sus catedrales, después fue más allá buscando otros lugares de acogida religiosa de ese cariz. Pero es verdad que tuvimos Plasencia, Madrid y destinos internacionales, que también es verdad que da esa dimensión. Se hablaba en estos meses de dar ese cariz internacional, la última vez fue en 2002, ya han pasado años. Yo no sé en qué punto está esa idea de trasladarlo a Portugal. ¿Ha avanzado? Entre los proyectos que tenemos, efectivamente, con el plan que presentamos hace unos meses, en el que estaba incluido este 2024, con Hospitalitas, tenemos la ambición de ser capaces de sacar adelante un proyecto que creemos que es muy bonito, muy simbólico y muy significativo, que uniría presuntamente el Zamora con Oporto. Son 2 países hermanos, 2 países que, bueno, durante muchos años quizá hayan vivido espalda contra espalda, pero que ahora yo creo que es el tiempo, y lleva unos años haciéndolo muy bien, de mirarnos a los ojos a través de la raya, a través del río Duero, que une las 2 ciudades. Ahí puede estar el relato. Ahí puede estar el relato, efectivamente. Y yo creo que puede ser una oportunidad única de demostrar, evidentemente, que el patrimonio no entiende de fronteras, que tenemos un país hermano
que puede aportarnos también mucha experiencia, mucho conocimiento en cuanto a la gestión de patrimonio y que nos puede hacer llegar la marca Edades y la marca Castilla y León, que es lo importante, a muchos lugares importantes. Ese paso exige un esfuerzo evidentemente también económico. La evolución de las edades ha ido precisamente en este sentido. ¿Cuánto de importante es el apoyo de las administraciones, especialmente de la Junta de Castilla y León, para sacar adelante cada edición de las edades? Cada edición pues, se torna imprescindible, por así decirlo. Las edades es una clara y buena muestra de lo que supone una iniciativa de colaboración público-privada. Afortunadamente, desde casi el comienzo del proyecto, la Consejería de Cultura, la Junta de Castilla y León, supo entender de las dimensiones de este proyecto y ha ido acompañándonos y entendiendo la filosofía del proyecto y variándolo con la Fundación de la mano y de los demás soportes y de los demás colaboradores también la intención que teníamos con este proyecto. Evidentemente, somos conscientes que nuestro papel es el de montar exposiciones, si se me permite la expresión, pero somos muy conscientes de lo que una edición de las edades supone para el territorio y lo que, bueno, pues el impacto que tiene en las dimensiones económicas, sociales, laborales, culturales. Entonces, de ahí la lógica también de la mano de la Junta de Castilla y León, haber ido a esas localidades menores, entre comillas, pero emblemáticas que teníamos en nuestra tierra, para haber servido también de palanca, de riqueza económica y hacer de nuestro territorio también un lugar paradigmático de que el patrimonio y de que las obras de arte y de la cultura también se puede vivir. Está claro que el rédito económico que genera las edades lo merece y ese apoyo es mutuo, no es de uno hacia otro, sino es común. Hablábamos de apoyos, lo que ha ido ligado siempre históricamente a las edades del hombre es el apoyo de la corona. La Casa Real no falta en ninguna edición. ¿Sabemos cómo y dónde y cómo va a ser la visita real este año en las edades del hombre? Esa es muy buena pregunta. A estas alturas del año todavía mucha gente nos pregunta, no este año, sino todos los años, que cuándo será la inauguración, cuándo podremos visitar las edades del hombre. Evidentemente nosotros estamos en comunicación continua con Casa Real. Ellos nos muestran siempre su buena predisposición para venir a visitar las edades, para incluso acompañarnos en las inauguraciones, como hemos tenido la fortuna en los últimos años de que así sea, pero evidentemente nos debemos a una serie de agendas, a una serie de preparativos y en eso estamos ahora mismo. Entonces estaremos deseando de que en cuanto sea información que esté en nuestro poder trasladarlo a todos los medios de comunicación y a toda la gente de Castilla y León. Hablando de preparativos, hablábamos de la calidad y de la valía de todas las obras que componen una exposición como Las Edades. Me imagino que también tendrá en torno a ese traslado sus cuestiones de seguridad, de conservación. ¿Hay un dispositivo específico para el traslado y sobre todo para la muestra, para la labor expositiva que preserve pues eso, la integridad de esas obras y de esas tallas? Evidentemente, la exposición, pues hemos comenzado a trabajar sobre el terreno hace unas escasas semanas, un par de semanas, en Villafranca del Bierzo y también en Santiago de Compostela, pero a nadie se le escapa que un proyecto de estas dimensiones comienza mucho antes. Tenemos que retraernos muchos meses atrás para que el Departamento de Arte de la Fundación, el Grupo de Comisariado, la Secretaría General, la Dirección, todos los comités que van componiendo esa selección de piezas hayan empezado a trabajar. ¿Con esto qué me refiero? Pues que desde que se comienza ese trabajo hace muchos meses, ese trabajo de ir a visitar las piezas, de comprobar el estado, de charlar con los propietarios para ver cómo puede ser el traslado, de qué manera puede sufrir menos la pieza, de qué manera podemos bajar esas piezas que son pues, inaccesibles en los retablos de Castilla y León, que se encuentran a muchos metros, también eso forma parte del proceso. Evidentemente, nosotros todo lo que hacemos, cualquier traslado, antes de tocar cualquier pieza, como se pueden imaginar nuestros telespectadores, esas piezas tienen sus seguros, tienen sus restauradores que acompañan en todo momento los traslados y tienen su vigilancia. Incluso hay museos, hay colecciones privadas, hay pues prestadores que lo que hacen es acompañarnos en ese recorrido y nosotros encantados, porque evidentemente esa pieza les pertenece, es suya, para que todo sea de manera oportuna y todo, lo que decía el director general de Patrimonio, que lo hemos escuchado antes, que esas piezas pueden seguir perviviendo como legado de nuestro patrimonio muchos años más.
Hablaba claro, de preservar las obras que componen las edades. Me ha parecido singular, curioso ese comentario que hacía el ex consejero de la primera edición, diciendo que, claro, que el hábitat de una exposición como esa se trastocó cuando se alargaban las colas. No había un fin de esa exposición y tuvieron que meter en diciembre esa permanencia con las circunstancias también del clima. Precisamente por eso quería hacer este comentario, por los visitantes. El éxito de una edición de las Edades del Hombre depende del éxito también de la afluencia de visitantes. Es decir, ¿tienen cuantificado cuántos esperan? Si no se llega a ese umbral, ¿es un fracaso? No sé cómo se mide. Es muy difícil de cuantificar, porque para nosotros es muy difícil de averiguar en qué reside el éxito cada año. Me explico. ¿Qué es más exitoso? ¿Que vayan 500.000, 600.000 personas a una catedral de una capital de provincia, o que vayan 150.000 a un lugar como Villafranca, en el que residen 2.000 personas? Nosotros, cuando recibimos todas las inquietudes de las instituciones que están implicadas en cada edición, esta es una pregunta que nos hacen recurrentemente, evidentemente. Ellos quieren lo mejor para su edición, quieren ser tradicionalmente la edición que más visitantes acoja y tenga el récord, pero nosotros tenemos esa pregunta siempre en el aire con una advertencia. Atención, que del éxito también se muere. Esa es la preocupación, supongo, después de tantas ediciones y de tantos años, ¿no? El morir de éxito, el no cumplir con las expectativas, el seguir evolucionando. Supongo que esa presión la tiene el director de comunicación, la tendrá el secretario general, el presidente. Esa presión existe. Pero es una presión positiva, me explico. Es una presión que nos incita y que nos motiva cada año a que sigamos siendo punta de lanza, no en el patrimonio, que es fantástico todo el que tenemos, sino en la otra gran herramienta que tiene las Edades del Hombre, que es la forma de exponerlo. Es hacer montajes modernos, hacer montajes contemporáneos, hacer montajes multimedia, sorprendentes, que cuando el visitante entre, no entre en un museo que puede encontrar en cualquier ciudad, sino que entre en un lugar especial. Esa presión por la que perviva el proyecto también pasa por ahí, y evidentemente nosotros somos muy conscientes de ella, pero es una presión que nos gusta. Porque a pesar de ser una muestra religiosa, el perfil del visitante es de lo más variopinto, incluso gente joven, como comenta, que valoran esas exposiciones con ese toque un poco más moderno, más vanguardista. Tenemos un espectro de visitantes, la verdad, que nos alegra recibir cada año. Tenemos evidentemente ese turismo o esas visitas, por así decirlo, que nacen desde el punto de vista religioso, desde la devoción, desde el fervor, desde ir a conocer el patrimonio llegado desde muchos puntos, pero tenemos también el punto de vista cultural, el punto de vista de investigador, científico, ese turismo de interior que quiere buscar cosas que hacer, que quiere perseguir alicientes culturales por la que moverse a lo largo del territorio. Eso es lo que buscamos. Tenemos también pues, un nicho de población joven que cada vez es más importante. La verdad que siempre hablamos de acercar la cultura a los jóvenes como si fuera algo tremendamente lejano, cuando la realidad es que nuestras exposiciones, con todos los talleres escolares que tenemos, con toda la cantidad de gente amante del patrimonio que hay en Castilla y León, de un sector juvenil o adulto joven, la verdad que es muy importante. Y con respecto a esto, nuestros talleres escolares cada año les prestamos más cariño porque denotamos que cada año son más demandados. En Plasencia, en la última ocasión, por ser la edición más cercana en el tiempo, hemos recibido a más de 8.000 alumnos de primaria y secundaria que yo no sé si habían ido alguna vez a las exposiciones, pero yo estoy convencido que la vez que fueron a la Catedral de Plasencia no la van a olvidar. La cultura también despierta esa inquietud entre los más jóvenes, evidentemente es una realidad y lo demuestra cada edición Las Edades del Hombre. Vamos a hacer un parón, nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida para hablar de esta 27 edición de Las Edades del Hombre. Enseguida.
Seguimos en Espacio Abierto, estamos charlando con Jesús Barros, el director de comunicación de las Edades del Hombre. Evidentemente estaba valorando un poco lo que son la cantidad de peticiones que llegan de muchas localidades de Castilla y León para acoger esta muestra. Hablaba de Zamora, Portugal, pero me imagino que ya estén avanzando. ¿Cuántas peticiones, cuántos candidatos puede haber en ese cajón? La verdad que hay muchas localidades que siguen con la esperanza de acoger una edición de las Edades del Hombre. Nosotros nos mantenemos muy ilusionados en ese sentido porque es un factor para comprobar que, bueno, que es un proyecto vigente, que es un proyecto vibrante y que sigue ilusionando en nuestra casa. De la misma manera, hay muchos lugares fuera de Castilla y León que se han interesado por el proyecto. Bueno, hemos estado en Plasencia, este año estaremos en Galicia. No solo a la hora de albergar una edición de las Edades, sino que miran la Fundación como un espejo quizá para poner en marcha, para intentar poner en marcha este tipo de iniciativas en sus lugares de origen. ¿El rechazo, el no, es disuasorio o lo intentan constantemente? No. En principio nunca hay un no cerrado, sino si denotamos que hay algo que puede hacer no llegar una edición de las Edades a cualquier punto que nos haya solicitado, intentamos ya de primer término trabajar con esa localidad el porqué. El qué se puede mejorar para que quizá tengamos algún tipo de proyecto de las Edades del Hombre en ese lugar, pues que evidentemente mantiene su ilusión y tendrá un argumento importante para que se haga presente la Fundación allí. Jesús, quiero que escuche las interrogantes, las preguntas que se suscitan en las cabezas de los futuros periodistas. Nos hemos acercado hasta la Universidad de Periodismo para que ellos pregunten a Jesús sobre esta edición de las Edades del Hombre. Vamos a escucharlos. ¿Cómo se decide en qué lugares se hacen las exposiciones de las Edades del Hombre? Bueno, lo hemos abordado un poco, ¿no? Hay muchas condiciones. Es la pregunta del millón. Bueno, tenemos en cuenta, pues lo primero, ¿hace cuánto que no se hace una exposición en esa diócesis o en esa provincia? ¿Qué lugares pueden albergar la exposición dentro de la provincia? Si tiene espacios hábiles, si tiene espacios adecuados pues, en cuanto a la superficie para realizar nuestros montajes, que la verdad son cada vez más ambiciosos. Luego todo el aspecto de historia, de patrimonio, de que sea un lugar emblemático, señero para Castilla y León y que deje pues una buena muestra de lo que es nuestra comunidad a todos los visitantes que vienen de fuera. Y luego todos esos aspectos mundanos que hablábamos con anterioridad, de logística, de si es fácil llegar, no es fácil llegar, si la experiencia, edades, que de eso se trata, va a ser satisfactoria cuando la gente, una vez que haya visto la exposición y haya, pues, ojalá pernoctado y ojalá disfrutado del entorno, regrese de nuevo para su casa. No sé si desde la Fundación se plantean hacer una fórmula como la de Sahagún, Carrión y Burgos. Lo digo para ir mermando esa cantidad de candidaturas. Si van 3 de un golpe, quizás hay que hilar esos relatos para que cada vez haya más localidades que confluyan en unas ediciones de las Edades. Pues es verdad que muchas veces hemos ido conformando este tipo de sinergias para intentar sacar a la luz proyectos. Bueno, de hecho, tenemos el Museo Territorial Campos del Renacimiento en Palencia, que bebe un poco también de esa filosofía de unir lugares estratégicos para hacer un producto más potente. Luego también es verdad que hay lugares que coinciden en estas peticiones, son conscientes, incluso ellos ya plantean estrategias únicas a la Fundación, con lo cual, tenemos varias fórmulas que vamos conjugando a lo largo de los últimos años y que son realmente interesantes. Bueno, Jesús, vamos a escuchar una nueva pregunta de estos estudiantes de periodismo. ¿Qué exposición ha sido la más exitosa? Bueno, eso es como, ¿qué quieres más, a tu padre o a tu madre? ¿Qué es el éxito? Los visitantes. ¿Qué es el éxito? Es lo que hablábamos antes. ¿Cómo se mide, no? Si en cuanto a los visitantes se refiere, evidentemente, creo recordar, y hablo de memoria, que la que mayor número de registros tenemos en este momento fue la de Salamanca en 1993, que estuvo, pues creo que superaba el 1,5 millón de visitantes en unas exposiciones. Me dicen que 1.300.000. 1.300.000. Muchas gracias por chivarlo. Un archivo. Pues eso es, más de 1 millón de visitantes, evidentemente, pues es un éxito en cuanto a cantidad. En cuanto a calidad,
Pues depende de donde fijemos el éxito. En la cantidad de obras, en la calidad de las obras que hemos sido capaces de reunir. La verdad que la mejor exposición será para cada uno la que recuerdo con más cariño. Está muy bien esa respuesta. Vamos a por otra pregunta. Mi pregunta es que si quedan piezas para seguir haciendo exposiciones. Lo de agotable, inagotable. Quedan muchas piezas, afortunadamente, Medio en millón, Castilla y León. decíamos, ¿no? 400.000 es el inventario oficial, más luego pues alguna que razonablemente se escape de ese inventario, pero la verdad que si es por número de piezas, podemos seguir teniendo edades para muchos años. En todo caso, se siguen encontrando cosas en viejos monasterios, iglesias que se cierran, porque esa labor también la están haciendo. Claro, la gran beneficio del proyecto Edades es que esas piezas que antes ocupaban trasteros, que antes ocupaban lugares olvidados de los rincones de, a lo mejor, no voy a decir casas, pero sí monasterios, sí conventos, iglesias, parroquias, ahora ya están en un lugar preferente, porque se sabe que esas piezas tienen un valor. Incluso lo que ha fomentado las Edades del Hombre es que a la vuelta de las exposiciones esas piezas tienen un marcado carácter diferencial y se presume de ellas que esa pieza ha estado en las Edades del Hombre. La verdad que solo por esa satisfacción merece la pena trabajar en este sentido. Pues vamos a por esa última cuestión. La escuchamos. ¿Cuál es el trabajo del comisario de la exposición? Porque no es siempre el mismo. Evidentemente, el comisario de la exposición se elige pues, con la temática, se elige con el lugar, se elige con cada edición que se va poniendo en marcha. El comisariado, la verdad que es una figura muy especial y que nosotros le tenemos mucho cariño, porque es ese coordinador general, es esa persona que cuida porque la esencia de la exposición y la esencia de esa temática y ese relato esté presente en cada uno de los capítulos y cuide que esté impregnado cada espacio de la Fundación de lo que el origen de la exposición quiso. Pues evidentemente es mucho trabajo de campo, es mucho seleccionar piezas, estar muy atento a cada aspecto y a cada detalle de la exposición, pero quizá es la persona que cuida para que la filosofía inicial del proyecto se mantenga hasta el final. Jesús Barros, director de comunicación de las Edades del Hombre, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros en este espacio abierto. Mucho éxito. Vamos a ver cuando llega la Casa Real a Villafranca o a Santiago de Compostela y bueno, muchos años por delante para seguir demostrando que las edades son nuestro referente cultural tanto dentro como fuera de nuestra comunidad. Enhorabuena. Os esperaremos con los brazos de la hospitalidad abiertos en Villafranca del Bierzo, también en Santiago de Compostela, a Castilla y León Televisión y a toda la gente que nos está viendo desde sus hogares. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar en esta edición del Espacio Abierto. Les emplazamos, como siempre, a la próxima. Será en cuestión de 7 días. Disfruten de la semana. Hasta entonces. Adiós.